¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos, al prepararnos para estudiar tu palabra, queremos pedir una bendición especial. Necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Que este mensaje de los 7 sellos de Apocalipsis sea real, que veamos un mensaje de esperanza para tu iglesia, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta oportunidad se titula Los 7 sellos del Apocalipsis. Un tema pero muy interesante. Y cuando vamos a la Biblia descubrimos que el libro de Apocalipsis está distribuido en 2 partes. Ya lo comenzamos diciendo, la parte histórica, capítulos 1 al 14. La parte histórica tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo en la historia, avanzando hasta el tiempo en el que estamos viviendo y cuando por fin Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia. La parte escatológica, capítulos 15 al 22, tiene que ver con los eventos finales. Escatología quiere decir eventos del fin. De los capítulos 15 al 22 nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comiencen a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. De lo que está en los capítulos 1 al 14, en esta serie vamos a descubrir que prácticamente todo ya se ha cumplido. Queda muy poco por cumplirse. Ahora, lo escatológico, nada de eso se ha cumplido todavía, dijimos, pero cuando se comienza a cumplir, se cumplen rápido y dramáticamente esos eventos y Cristo viene en gloria. Dijimos que tanto lo histórico como lo escatológico tienen 4 divisiones principales y en ellas hay algunas subdivisiones. Ya en el estudio anterior estudiamos la primera división, las 7 iglesias. Ahora vamos a estudiar la segunda división, los 7 sellos, y el mensaje se encuentra en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1 y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 1. Es un mensaje extenso, 3 capítulos vamos a estar cubriendo, el 4, 5, 6 y 7, prácticamente 4 capítulos completitos y un versículo más todavía. Y noten cómo comienza el mensaje en el capítulo 4, versos 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y anoche descubrimos que esa voz de trompeta que escucha Juan hablando en el mensaje de las 7 iglesias es Cristo Jesús, que personalmente viene a darle ese mensaje al apóstol Juan para dar a su iglesia. Y sigue diciendo: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y vemos que en el capítulo 4 el apóstol Juan comienza viendo una escena de alabanza en el trono de Dios, y él identifica a 4 seres vivientes que están delante del trono diciendo: santo, 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 alabando al que está sentado en el trono, y describe a uno de esos con cara de león, otro con cara de becerro, otro con cara similar a de un hombre, y luego otro con cara, también dice, de águila. Y entonces tenían 6 alas cada uno, por lo tanto son seres celestiales que está describiendo aquí el apóstol Juan, similares a los que el profeta Ezequiel ve en visión en lo que está registrado en el libro de Ezequiel, y están delante del trono. Pero también identifica 24 ancianos que están sentados alrededor del trono y también se unen en la alabanza. Y termina el capítulo 11 de esta manera, noten: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, aquí vemos que los
ángeles comienzan, estos seres vivientes, alabando a Dios, y enseguida se unen los 24 ancianos. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? La Biblia no dice claramente quiénes son, pero en el capítulo 5 descubrimos que ellos dicen: Señor, tú nos has redimido de la tierra. La alabanza sigue en el capítulo 5. Tú nos has redimido de la tierra y nos has hecho sacerdotes para Dios. Por lo tanto, da la idea que son seres humanos que están allí. Entonces, mis amados, ¿cómo sucedió eso? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que se abrieron muchas tumbas de santos, de hijos de Dios. Y sin duda, cuando ascendió al cielo el Señor, se llevó algunas primicias de ahí. Y ahí tenemos esos ancianos que están alrededor del trono. La Biblia habla también que Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Elías fue llevado vivo al cielo. Por lo tanto, sin duda, hay ahí esos ancianos que fueron redimidos como primicias y están alabando delante del trono. El capítulo 5 sigue con esa alabanza o con esa experiencia de alabanza en el trono de Dios. Pero entonces aquí identifica Juan un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y Juan sabía que en esos sellos había mensajes especiales para la iglesia, pero en la escena se dice que no hay quien sea digno de desatar esos sellos, ni en el cielo ni en la tierra. Y Juan comienza a llorar desconsoladamente porque no se encuentra a nadie digno. Juan sabía que había algo especial para su iglesia y nadie es digno de desatar esos sellos. Y sabes, amado, Juan dice ahí que lloraba desconsoladamente. Pero ahora nota, en el verso 5 dice: uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Viene a consolarlo en visión y le dice: aquí está la solución para tu problema. Humanamente Juan no encontraba solución para su problema, pero ahí Dios tenía la solución para él. Yo no sé si tú has llorado desconsoladamente alguna vez en tu vida porque has encarado un problema que no puedes resolver. A lo mejor ahora estás viviendo una situación que te está causando preocupación, dolor en tu vida, y que humanamente no le encuentras solución. Pues sabes que todavía la solución sigue siendo la misma. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? La Biblia lo dice, mira. El verso 16 del capítulo 22 de Apocalipsis: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Por lo tanto, cuando Juan dice que el león de la tribu de Judá era la solución, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía Jesús sigue siendo la solución para los problemas del ser humano. Dios se especializa en las imposibilidades humanas. No importa qué estés viviendo tú en tu vida, Dios tiene solución para ese problema en tu vida. Y entonces nota en el verso 6, la escena sigue y dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí Juan dice que un cordero estaba en pie delante del trono como inmolado, y ese cordero es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay varios simbolismos aquí. Vamos a repasarlo rapidito. Y nota, aparece ese cordero como inmolado. Es un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Enseguida también en esa escena él ve que tenía 7 cuernos, y los cuernos son símbolos de poder en profecía bíblica. Quiere decir que aunque está con el símbolo de un animal indefenso que fue sacrificado, pero con todo él es todopoderoso. Es lo que dijo en Mateo 28, cuando él resucitó y después les dijo a los discípulos que fueran a predicar el evangelio, y en el versículo 18 les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí aparece con ese simbolismo. Y luego tenía 7 ojos, son símbolo de su omnisciencia
y también de su omnipresencia. Por medio de su Santo Espíritu, Él está en todos lugares. Él ve todo lo que está sucediendo y lo que le sucede a su iglesia. Y entonces noten en los versos 11 y 12 dice: miré, y he aquí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Notan que ahora aquí se torna la alabanza al Cordero. Comienzan los ancianos, los 4 seres vivientes, alabando al que está sentado en el trono. Pero aquí la alabanza se torna al Cordero, y no solamente los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, sino todas las huestes angelicales se unen en esa escena de alabanza. Y ahora noten el verso 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Noten cómo va, como dirían en música, encrochendo, va aumentando la intensidad de la alabanza. En el capítulo 4 comienzan los 4 seres vivientes y se unen los 24 ancianos. En el capítulo 5 siguen los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, pero se unen todas las huestes celestiales. Y al cerrar el capítulo 5, el verso 13, se une todo el universo en alabanza. Todo lo creado alaba no solo al Cordero, sino también al que está sentado en el trono. Llamados, lo que nos está presentando aquí es una escena introductoria del santuario celestial. Antes de que se presente el mensaje, se está dando una escena introductoria del santuario celestial. En la reunión pasada, en la presentación pasada, descubrimos que en el mensaje de las 7 iglesias aparecía en la escena introductoria Jesús caminando como sacerdote en medio de los 7 candeleros. Pero aquí aparece el Cordero, porque el sacerdote ofrecía un sacrificio, pues Jesús no solo es nuestro sacerdote, sino Él es también el sacrificio. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ya para el capítulo 6 al 8:1 se comienzan a desatar los sellos, y veamos cuando se desata el primer sello, y dice así los versos 1 y 2: miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también venciese. Se abre el primer sello, y Juan ve en visión un caballo blanco y un jinete que sale victorioso también. Y Juan entendía esa terminología, porque en el tiempo de Juan, cuando un general romano regresaba triunfante de una batalla, entraba a su ciudad natal o la ciudad donde vivía, entraba montado en un caballo blanco, y detrás de él venía todo su ejército, y era un símbolo de victoria. Y aquí Dios le está mostrando a la iglesia la experiencia que viviría en la historia. Por medio de estos sellos, amados, Dios muestra la progresión, las etapas de la historia en la iglesia cristiana. Por lo tanto, Dios le estaba mostrando a Juan y a su iglesia también que aquí, comenzando la iglesia cristiana en el primer siglo, iba a vivir una fe vencedora, iba a experimentar una fe vencedora. Y vemos que verdaderamente así fue, porque noten lo que dice Hechos 2:41 y luego el 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten algo interesante: había 120 discípulos a este punto, y con un sermón de Pedro, movido por el Espíritu de Dios, más de 3,000 personas se bautizan, aceptan a Cristo. La iglesia crece de 120 a más de 3,000 personas. Y el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Iba creciendo, aumentando, ganando victorias la iglesia cristiana en el primer siglo.
El verso 14 del capítulo 5 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y incluso cuando encaraban desafíos los discípulos en la iglesia, estaban viviendo una fe victoriosa. Los sacerdotes los intimidaban, usaban a los guardias del templo para que los pusieran en la cárcel, los maltrataran, les dijeran que no predicaran más de Cristo. Y noten ustedes lo que ellos contestaban, Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la iglesia verdaderamente en el primer siglo vivió una fe victoriosa. Y vemos entonces que se abre el primer sello, sale el primer caballo, la iglesia vive una fe victoriosa y nos lleva más o menos a fines del primer siglo. Y un escritor de aquel tiempo dijo que los cristianos estaban por todos lados, estaban en las plazas, estaban en los negocios, incluso en la misma casa de César, del emperador romano que era pagano. Los empleados y a lo mejor hasta familiares de ellos ya se habían convertido al cristianismo. Verdaderamente la iglesia tuvo un crecimiento explosivo en el primer siglo, vivió una fe vencedora. Se abre el segundo sello. Y dice así el verso 4: y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Se abre el segundo sello y la iglesia comienza a vivir una fe teñida en sangre. ¿Qué le sucede a la iglesia? ¿Qué cuenta la iglesia? ¿Qué está registrado en la historia que le sucedió a la iglesia terminando el primer siglo? Surgen emperadores romanos como Domiciano, Diocleciano, Decio, Nerón y otros más que prohibieron la religión cristiana en el imperio romano. Tenían temor que el cristianismo siguiera creciendo tanto que fuera a tomar control del imperio, y así hicieron grandes matanzas, persecuciones. Entonces, amados, se abre el segundo sello, sale el caballo rojo y la iglesia comienza a vivir una fe teñida en sangre. Y la historia cuenta que fue un largo periodo de tiempo, se extendió más o menos hasta el año 323. Pero un escritor de aquel entonces dijo que los cristianos eran como semilla, donde se derramaba la sangre de un cristiano. Otros se levantaban en favor del cristianismo al ver el testimonio y la fe de esos cristianos. Oh amados, cómo deseara que hoy por hoy viviéramos ese tipo de cristianismo, que tuviéramos una fe inflexible, una fe incambiable. Estos cristianos pagaban, algunos de ellos, con sus propias vidas. Y lo que el diablo trató de usar para destruir a la iglesia y al cristianismo, Dios lo tornó en bendición, porque tornó al cristianismo más potente. Mi amado que me escuchas, que me estás viendo por la televisión, a lo mejor es lo que el cristianismo necesita hoy, que se suscite una persecución en contra del cristianismo para que eso pueda tornar al cristianismo más potente, porque con la libertad religiosa que gozamos, vemos que muchos cristianos no están viviendo ese tipo de fe. Se abre el tercer sello. Y noten lo que dicen los versos 5 y 6: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y al que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y no está hablando de un peso mexicano ni de un peso argentino, porque está bien devaluada la moneda, no valdría mucho. Está hablando de una balanza que tenía en su mano. Y noten lo que dice: y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Se abre aquí en esta escena varios simbolismos. Vamos a verlo rapidito. Por ejemplo, noten que aparece el trigo, la cebada, el vino, o sea, el jugo de la uva, el aceite, y eran los alimentos básicos en el primer siglo. Es como decir al mexicano la tortilla o el maíz, el frijol y el chile. Quítale el maíz, el frijol y el chile a un mexicano, ¿y qué come? Es lo básico de los alimentos para la comida, para la cultura mexicana. Así también en los tiempos bíblicos estos eran los alimentos básicos.
Pero aquí está hablando en simbolismo profético. Quiere decir, amados, que llegaría el tiempo en la historia cuando al alimento espiritual se le pondría precio. Y efectivamente así sucedió. Vemos que se abre el tercer sello y la iglesia comienza a vivir una fe comprometida. ¿Qué sucede después del año 323 de nuestra era? Aparece un emperador llamado Constantino, y este emperador romano, en vez de seguir persiguiendo a los cristianos como habían hecho los emperadores anteriores a él, más bien él le abrió las puertas al cristianismo. Él mismo dijo que aceptaba el cristianismo, pero costó un precio, porque comenzó a unir un tipo de religión cristiano pagano, al punto que quería tener el apoyo de los cristianos, pero también de sus súbditos paganos. Y la historia cuenta que de ahí hubo una grande transición, se comprometieron grandes verdades de Dios. En el libro titulado Desarrollo de la Doctrina Cristiana, página 372, dice: relata Eusebio que Constantino, para presentar la nueva religión a los paganos, introdujo los ornamentos exteriores de los cuales estaba acostumbrado. O sea, comienzan a practicar aquí la adoración por medio de imágenes. Por ejemplo, esta imagen, Constantino les dice que era Pedro, y que como un recordativo de uno de los líderes religiosos o cristianos que iban a introducir eso en el culto, pero era Pedro. Era exactamente la imagen del dios Júpiter que los paganos romanos adoraban en sus templos paganos. Y así poco a poco comenzó a hacer esos cambios. Hasta entonces los cristianos no utilizaban imágenes en el culto. Incluso en la historia quedó el edicto de Constantino en el año 321, y decía así: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres sean cerrados. Entonces vemos que el venerable día del sol era el primer día de la semana. Por esa razón en varios idiomas, por ejemplo en inglés, domingo, ¿qué nombre tiene? Sunday. En latín, Dei Solis, día del sol. En muchos idiomas tiene el nombre original, no en español decimos domingo, pero el primer día de la semana los paganos adoraban al dios sol, pues Constantino emite la primera ley dominical, y de ahí en lo adelante comienzan a guardar muchos cristianos el domingo como el día de adoración. Noten lo que dice el libro de Daniel 8:12: y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y si tú lees en detalle los capítulos 8, 7 y 8 de Daniel, descubres que Dios está hablando del surgimiento y de la caída de los imperios. Entonces habla aquí del imperio romano y también de la fase política religiosa de Roma, que viviría en un tiempo, y cómo echaría por tierra la verdad y iba a salir prósperamente. Quiere decir que lo que no pudo lograr el diablo por medio de la persecución en el periodo del segundo sello, vemos aquí que en el tercer sello lo logra al introducir enseñanzas falsas en el nombre de religión cristiana. Se abre el tercer sello, sale el caballo negro, y la iglesia comienza a vivir una fe comprometida, y eso nos lleva hasta el año 538 de nuestra era. Pero entonces se abre el cuarto sello, y dice así versos 7 y 8: y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y de paso, amados, al hablar del infierno, aquí está hablando de la tumba. La palabra griega ahí quiere decir tumba. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Se abre el cuarto sello y la iglesia comienza a vivir una fe muerta, cuando en el tercer sello se van comprometiendo poco a poco verdades de Dios. Después del año 538 se comienza a vivir en la historia una fe muerta. El imperio romano se dividió en el año 476 de nuestra era, pero había tres tribus, los vándalos, érulos y ostrogodos, que eran lo que se les llamaban tribus arrianas, que enseñaban que Cristo no era divino, cuando la Biblia enseña que Cristo es divino. Si tú lo quieres leer en Juan capítulo 1, versículo 1, y léete hasta el verso 3, descubres que ahí habla que Cristo también es Dios, el verbo es Dios.
Pero estos cristianos arrianos enseñaban que Cristo no era Dios, que no era divino. Entonces a los líderes de Roma no les gustaba que estas tribus enseñaran eso, pero no tenían mucha influencia. Pero ya cuando para el año 538 sucede algo interesante, miren en el libro de la historia de la iglesia cristiana, página 327, Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. Y ya no solamente comienza a dictar en asuntos religiosos como lo había hecho en el pasado, sino ahora también dicta en asuntos políticos y comienza a perseguir, comenzando con esas naciones arrianas. En vez de probarles con la Biblia, los comenzó a perseguir, y de ahí en lo adelante, conforme iba adquiriendo más fuerza, poder, influencia en el mundo, toda nación, todo pueblo, toda religión que enseñaba algo diferente a las doctrinas de Roma y tradiciones que después se fueron introduciendo, comenzaron a ser perseguidos. Hubo cambios dramáticos pero paulatinos. Por ejemplo, entran las tradiciones, las penitencias en la iglesia, las indulgencias, que la gente pagaba dinero a la iglesia por el perdón de Dios, las imágenes en el culto, la jerarquía de la iglesia, dogmas humanas y una cantidad de cambios. Y en la historia a eso se le llamó la Edad Oscura. Se abre el cuarto sello, sale el caballo amarillo y la iglesia comienza a vivir una fe muerta. Y eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era, cuando Roma papal perdió el poder político. Y en un estudio futuro vamos a descubrir cómo fue que perdió el poder político. Pero tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis, tú descubres que en varias ocasiones se menciona este periodo de 1260 años, y en otros estudios futuros vamos a estudiar más acerca de esto. Se abre el quinto sello y vean lo que sucede, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se abre el quinto sello, y aquí en simbolismo profético Juan ve que aparecen mártires que claman por justicia debajo del altar. Y cuando la gente lee esto, dice: pues entonces los que se mueren, las almas de ellos están debajo del altar, ahí donde Dios está clamando. La pregunta es: ¿qué es el alma? Para poder entender esto tenemos que entender qué es el alma, y para ello vamos a ir a la Biblia. Y para entenderlo vamos a ir a la creación. Y noten lo que nos dice en Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Por lo tanto, vemos que Dios aquí utilizó dos elementos para hacer el alma viviente: el cuerpo más el soplo de vida. Eso hizo el alma viviente. El puro cuerpo no es alma, el soplo de vida no es alma, pero al unir esos dos elementos, eso hace el alma viviente. Incluso aquí, al soplar Dios el aliento de vida o el espíritu, como dicen otras traducciones, el soplo de vida, en griego, en el Antiguo Testamento, en hebreo es nefesh, ahí en Génesis, y en el Nuevo Testamento neuma, que es soplo de vida. Ahora, de paso, la palabra neumático en algunos países le llaman así a las ruedas de los carros. ¿De dónde creen que viene? De esta palabra neuma. ¿Por qué razón? Tanto neuma como nefesh quiere decir energía, oxígeno, chispazo. Dios sopló eso en el hombre y entonces el hombre fue en alma viviente. Hay un relato en Génesis de cuando Caín mató a su hermano Abel, y eso nos enseña una grande verdad aquí para entender esas almas que están clamando debajo del altar, ese simbolismo que se presenta. Noten, cuando Dios habla con Caín, Génesis 4 versos 9 y 10, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Ahora te pregunto, ¿literalmente la voz de la sangre estaba clamando de la tierra? No, era un simbolismo que Dios estaba utilizando para decirle a Caín que la injusticia, el crimen que él había cometido no iba a quedar impune, que iba Dios a hacer justicia. Y así también las almas que están clamando debajo del altar, los cristianos que en la historia fueron muertos por el nombre de Cristo. El Señor dice: mira, yo tomé nota de eso y no va a quedar impune esos crímenes. Y en simbolismo se dice: espérense un poquito, todavía hay otros que van a morir por el nombre de Cristo y por su testimonio antes de que yo haga justicia. Incluso mira lo que dice Eclesiastés 12:7, hablando de la muerte: y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el hombre muere sucede lo mismo que cuando Dios creó al hombre, nada más que a la inversa. Se separan esos dos elementos y ya no hay más alma viviente. Y hay gente que dice: pero ese espíritu, ese soplo de vida, aquí dice que vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que tiene conocimiento, noción, sabe lo que está sucediendo, conciencia. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 146 versos 2 y 4: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No dice cuando esté en espíritu debajo del altar, ahí voy a alabar a Dios. En cuando esté viviendo. ¿Por qué razón? Saldrá su espíritu, hablando de cuando la persona muere, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. La persona no tiene más conocimiento de lo que está sucediendo. Incluso mira en Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Quedan en un estado de inconsciencia, no saben lo que está sucediendo. Incluso tú descubres en la Biblia alrededor de 1600 veces que se menciona la palabra alma, y siempre en contexto mortal, que muere. Y descubres unas 53 veces que se habla de la muerte como un sueño. Jesús habló de la muerte como un sueño cuando habló de su amigo Lázaro, Juan capítulo 11, ahí lo descubres. Y hay consistencia en la Biblia, amados. Ahora se abre el sexto sello y mira lo que sucede. Versos 12 al 17: miré cuando abrió el sexto sello, y ya que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Se abre el sexto sello y suceden varias cosas aquí. Hay, número 1, un gran terremoto. Número 2, el sol se oscurece. Número 3, la luna se torna como sangre. Número 4, la caída de las estrellas. Número 5, los pecadores temen la venida de Cristo. 5 eventos importantes cuando se abre el sexto sello, o en el sexto sello suceden 5 eventos importantes. Vamos a revisarlo rapidito. Número 1, se habla de un gran terremoto. Y si cronológicamente queremos ubicar el sexto sello, cuando se abre el sexto sello, ¿dónde nos ubicamos? Si el cuarto sello nos llevaba a fines de los 1978, el quinto sello, clamando, decían los mártires: ¿hasta cuándo? Y Dios dice: todavía no hemos terminado, todavía hay muchos que van a sufrir por el nombre de Cristo. Nos ubicaría por allá a fines del siglo XVIII. Quiere decir que el sexto sello daría cumplimiento en la última parte del siglo XVIII. Y si buscamos en la historia algún terremoto significativo que haya sucedido en la historia, más o menos en ese tiempo, el único que se me viene a la mente a mí en la historia es el gran terremoto de Lisboa en Portugal, el 1 de noviembre de 1755. Alrededor de 70,000 personas murieron.
Y claro, después de eso ha habido otros, el tsunami en el 2004. Murieron 220 y tantas mil personas, pero la Biblia no dice que iba a ser el terremoto más grande, simplemente que un gran terremoto, un terremoto significativo sucedería en la historia al abrirse el sexto sello. De paso te digo, en un estudio futuro vamos a descubrir, cuando hablemos de las 7 plagas de Apocalipsis, que cuando Cristo venga en gloria va a suceder un terremoto como nunca antes ha sucedido, pero aquí sería un terremoto significativo. Luego enseguida el sol se oscurece, y nota lo que dice en la historia acerca del 19 de mayo de 1798 en el diccionario de Webster: día oscuro, el 19 de mayo de 1780, llamado así a razón de la oscuridad notable en ese día, que se extendió por toda Nueva Inglaterra. En algunos lugares las personas no podían leer a la luz del día por varias horas. Los pájaros cantaron su canto vespertino, desaparecieron y quedaron en silencio. Las aves de corral fueron al gallinero, el ganado buscó el establo y las velas se encendieron en las casas. La verdadera causa de este fenómeno es desconocida. Nunca se pudo probar científicamente qué había sucedido. No había ningún tipo de eclipse, pero quedó registrado en la historia, no solamente en este diccionario, sino en enciclopedias también, como el día oscuro, como un fenómeno, y no era otra cosa más que cumpliéndose esta profecía del sexto sello. Luego la luna se iba a tornar como sangre, y esa noche también la historia cuenta, el 19 de mayo de 1780, que se puso roja como sangre. No había eclipse tampoco, y quedó en la historia nada más como un fenómeno. Luego la caída de las estrellas iban a caer del cielo, y la historia registra el 13 de noviembre de 1983 como la caída de las estrellas. La historia cuenta que más de 1 billón de estrellas cayeron en 4 horas, sobre todo en Nueva Inglaterra, todo ese territorio, el noreste, hermanos, dice que se iluminaba, parecía como de día ese fenómeno, ese evento. La gente pensaba que era el fin del mundo, salían a las calles clamando, pidiendo misericordia a Dios, pero no era el fin del mundo, era una señal más que marcaba el fin del mundo. Luego los pecadores temen la venida de Cristo. Noten versos 14 al 17: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Termina la última parte del sexto sello, y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora, si tú y yo nos ubicamos cronológicamente, ¿dónde estamos viviendo nosotros ahora? Estamos viviendo en la última parte del sexto sello. Estamos viviendo en el capítulo 6 de Apocalipsis, entre los versos 13 y 14, porque hasta el verso 13 se cumplen las primeras 4 señales. El gran terremoto, el sol se oscurece, la luna no da su lumbre, se convierte en sangre, las estrellas caen del cielo, y esas 4 señales ya se cumplieron del sexto sello. La última señal que falta, la quinta, Jesús viniendo en gloria. Por lo tanto, cronológicamente tú y yo estamos viviendo entre los versos 13 y 14 del capítulo 6 de Apocalipsis. Pero mira cómo va a responder el pueblo de Dios ese día. Isaías 25:9: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. Qué diferencia, ¿no? Los que no estaban preparados piden que las rocas caigan sobre ellos, y es gente que conoció de Jesús porque identifican al que está sentado en el trono y al Cordero, y en vez de enfrentar el juicio, la gloria de Jesús, prefieren mejor que las rocas, que las montañas caigan sobre ellos. Y entonces aparece una escena celestial, un interludio entre el sexto y el séptimo sello. Noten lo que dice aquí. Hay un interludio ahí entre el sexto y el séptimo sello.
Vean los versos 1 al 3 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay un interludio entre el 6º y el 7º sello, y se le muestra a Juan estos ángeles deteniendo los 4 vientos del cielo. Aquí hay varios simbolismos en esta escena. Vamos a ver cuáles son. Noten, para comenzar, los 4 vientos del cielo en profecía bíblica, tú lo lees en Jeremías, en Daniel, simbolizan guerras, destrucción, conflictos. Y si tú crees que estamos viendo problemas ahora en nuestro mundo, problemas políticos, conflictos políticos, espérate un poquito más. Y la orden es que no soplen esos vientos sobre el mar. Y en profecía bíblica, Apocalipsis 17:15, el mar simboliza gentes, naciones, muchedumbres. La orden también es que no sople sobre los árboles, sobre la hierba. Y en Salmos y en Jeremías, los árboles son un símbolo del pueblo de Dios, a quien Dios está sellando con su sello. Y entonces dice el verso 4: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí en simbolismo aparecen los 144,000. ¿Quiénes son? Es interesante que hay una teología moderna hoy por hoy que dicen que 144,000 judíos se tienen que convertir. Y luego, por supuesto, aquí en Apocalipsis los menciona en el capítulo 7, 12,000 de cada tribu de Israel. Y ya hay gente cristiana que está patrocinando a judíos que están esparcidos por diferentes partes del mundo, en Rusia, en otros lugares, y aún les pagan el vuelo y la mudanza a Israel, porque dicen: Cristo no va a venir hasta que 12,000 judíos se conviertan. Mientras no se conviertan 12,000 judíos, Cristo no viene. Y dicen: van a ser 12,000 de cada tribu. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Es literal o simbólico esto? O sea, ¿se tienen que convertir 12,000 de cada tribu o es un simbolismo? Vamos a ver las dos interpretaciones. La interpretación literal de que son 144,000 judíos, como están enseñando muchos cristianos hoy por hoy. Para el tiempo del apóstol Juan, las tribus de Israel ya se habían mezclado entre sí. O sea, esto nos representaría un problema, porque después del reinado de Salomón, hijo del rey David, se dividió Israel solamente en el reino del norte y el reino del sur. Y después de eso se mezclaron las tribus entre sí, desaparecieron muchas de esas tribus. Y cuando Dios le dio esta visión a Juan, ya hacía como 900 años que eso había sucedido. Hoy por hoy sería difícil encontrar 12,000 judíos legítimos de cada tribu. Por lo tanto, nos representa un problema. Un segundo problema: si Dios nos da la libertad de elegir, es difícil que exactamente 12,000 de cada tribu eligiera servir a Dios sin más o menos. Si fuera como enseñan, que es un número literal de judíos, supongamos que de la tribu de Judá o de Isaacar llega un judío que se quiere convertir, pero ya hay 12,000 convertidos de esa tribu y este es el 12,001. Pues tú no puedes entrar porque ya se completó. Pero mis amados, si Dios nos da la libertad de elegir y su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no encaja esta interpretación literal. Pero entonces la interpretación simbólica tiene más sentido. El apóstol Pablo enseña que los cristianos somos el Israel espiritual. Tú lees en Romanos y en Gálatas, dice que el judío no es de la carne. Notas,
dice, sino del Espíritu. Y dice que las promesas que Dios le dio a Abraham, todos los que aceptan a Cristo llegamos a caer bajo esas promesas y llegamos a ser judíos espirituales al aceptar a Cristo Jesús, y por lo tanto tenemos esas promesas. Y a ese grupo de los 144,000 en Apocalipsis 14:3 se les encuentra que cantan un cántico nuevo. En Apocalipsis 15:3 cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Y el cántico de Moisés y del Cordero es un cántico de victoria. Cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Mar Rojo, descubren que el ejército egipcio viene detrás de ellos, delante de ellos el mar, al lado montañas. No podían escapar, pero Dios abrió el Mar Rojo y liberó a su pueblo. Y cuando llegaron al otro lado del Mar Rojo y el ejército egipcio se atreve a perseguirlos, se cierra el mar y Dios destruye a los enemigos de Dios. Y entonces el pueblo de Dios cantó un cántico de victoria. Y aquí se encuentran, dice, cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Luego en Apocalipsis 15:2 se les identifica como los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y en un estudio futuro vamos a descubrir que al fin del tiempo va a haber gente que no va a recibir el sello de Dios, va a recibir la marca de la bestia. No te vayas a perder estas presentaciones que siguen en esta serie. Por lo tanto, amados, este grupo que se identifica con los 144,000 es un símbolo de los cristianos que vivirán al fin del tiempo, que tendrán la victoria en contra de la bestia y de la marca de la bestia. Estos son el remanente que se mencionan en Apocalipsis 12 y 14, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un símbolo del pueblo de Dios. Y enseguida, noten el verso 9, dice: después de esto miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Por lo tanto, en esta escena, aparte de que Juan ve a los 144,000, ve una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amados, esa gran multitud son los redimidos de todas las edades en la historia, que han vivido por Cristo, que han servido a Cristo, que han entregado sus vidas a Cristo. Los 144,000, simplemente un simbolismo del pueblo de Dios que vivirá al fin del tiempo, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús y que tienen la victoria en contra de la bestia. Tú que me estás viendo ahí por la televisión, Dios te quiere sellar a ti, quiere que seas parte de su pueblo, que estés incluido en este grupo simbólico de los 144,000. Se abre el séptimo sello y sucede algo interesante. Vean el verso 1 del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Algo interesante que Juan menciona aquí que sucede en el cielo. Ahora, se abre el séptimo sello y ya hay silencio en el cielo por media hora. ¿Qué simboliza eso? En un estudio futuro vamos a descubrir que hay una regla bíblica para interpretar periodo de tiempo en profecía bíblica. Y un día en profecía bíblica simboliza un año. Y si tú tomas media hora en simbolismo profético, está hablando como de 7 días. Juan ve entonces que hay silencio en el cielo como por 7 días. Él siempre había visto en las visiones alabanzas delante del trono. Había escuchado a los ángeles, a los seres vivientes, había escuchado a los ancianos, había alabanzas constantes en el trono de Dios. Pero ahora en el séptimo sello, él ve silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué razón? Porque al final del sexto sello, Cristo Jesús vino en gloria por su iglesia. El cielo quedó vacío. Viene el Padre Celestial. Los que se pierden, que dicen a las rocas: escondenos del que está sentado, ¿dónde? En el trono y del Cordero.
Y Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versos 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y qué? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Amados, cuando Cristo viene, lo vienen escoltando todos los ángeles del cielo, y por esa razón hay silencio en el cielo como por media hora. El cielo queda vacío porque Jesús, todos sus ángeles, el Padre, el Espíritu Santo, vienen acompañando a Cristo cuando Jesús viene en gloria por su iglesia. ¿No te parece maravilloso eso? Y versos 13 al 17 dice así: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No te parece maravillosa esta promesa? ¿Quiénes son estos?, dice Juan. Y el Señor le dice: mira, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir, amados, que nuestra única esperanza para ser parte del pueblo de Dios, nuestra única esperanza para llegar al cielo, es que vayamos a los pies de la cruz, que lavemos nuestras ropas y que vayamos a emblanquecer nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay nadie aquí en esta oportunidad presente que esté fuera del alcance del perdón y de la misericordia de Dios. Tú que me estás viendo ahí por la televisión, no estás fuera del alcance de Dios. Su misericordia te alcanza. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa qué estés viviendo en tu vida, en el momento que tú rindes tu voluntad a Cristo Jesús, hay gracia, hay misericordia para ti. Si tú te consideras el gran pecador, para ti Cristo Jesús llega a ser el gran Salvador. Y sabes, mi amado, cuando tú entiendes este mensaje de los sellos, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. O sea, al entender el mensaje de los sellos, que es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, en esta escenas de los sellos, Dios nos muestra la historia de la iglesia cristiana y cómo Dios en toda la historia siempre ha cuidado de su pueblo, cómo Dios siempre ha protegido a su iglesia. Se abre el primer sello, sale ese caballo blanco, la iglesia vive una fe victoriosa, nos lleva más o menos hasta el año 100. Se abre el segundo sello, sale un caballo rojo, la iglesia comienza a vivir una fe teñida en sangre. La iglesia es perseguida, pero en vez de destruir a la iglesia como el diablo quería, Dios la torna más potente. Nos lleva más o menos hasta el año 323 de nuestra era. Se abre el tercer sello, la iglesia vive una fe comprometida, nos lleva hasta el año 538 de nuestra era. Se abre el cuarto sello y sale un caballo pálido amarillo, una fe muerta. Un largo periodo de tiempo, la edad oscura, la Inquisición está allí en ese periodo de tiempo. Nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Se abre el quinto sello y entonces los mártires claman: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice: espérense un poquito, todavía hay otros más que van a sufrir, que van a ser mártires por el testimonio de Cristo. Se abre el sexto sello y entonces el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre, las estrellas caen del cielo, hubo un gran terremoto. Y después de eso, al pasar el tiempo, cerrando el sexto sello, Cristo Jesús
aparece en gloria por su iglesia. Se abre el séptimo sello y hay silencio en el cielo como por media hora, porque Jesús viene por su iglesia. Es tan importante su iglesia para Cristo que el cielo queda vacío. Tú eres importante, Cristo murió por ti, tú eres lo más preciado que Dios tiene. Si tú hubieses sido la única persona que hubieses pecado en este mundo, por ti Cristo Jesús hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. No te tienes que grabar todas estas fechas que hemos dado cronológicamente. El mensaje de los sellos, lo importante es que Dios siempre ha cuidado de su iglesia y la seguirá cuidando hasta el tiempo del fin. Y cuando tú entiendes eso, viene un sentido de gozo a tu vida, propósito, hay razón del por qué seguir adelante en la vida. Hay pruebas, luchas, sí, pero Cristo viene pronto, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. Luego viene un sentido de poder espiritual, porque tú sabes que la victoria no está en nosotros, está en Cristo, Él ya nos ganó la victoria. También viene un sentido de perdón, porque no es por nuestras obras, sino dice, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y entonces viene un nuevo sentido de felicidad. Comienzas a gozar la vida cristiana. Entonces tiene sentido la vida cristiana. Oh, mi amado, Cristo Jesús quiere darte esperanza en esta oportunidad. Te invita a que tú le rindas tu voluntad a Él. Tú desearas ser parte del pueblo de Dios, quisieras estar preparado cuando Cristo venga, desearas que Dios salve a tu familia, a tu hogar. De nada serviría conocer este estudio si tú no vas a los pies de la cruz y lavas tus ropas en la sangre del Cordero. El conocimiento de esta profecía no te salva, es Cristo, ese Cordero que está en medio del trono, que fue sacrificado, que fue inmolado. Y el Señor quiere salvarte, quiere salvar tu hogar. Yo no sé qué estás viviendo tú ahora en tu vida. Yo solo sé que Dios te quiere dar esperanza eterna. Quiere comenzar a cambiar las circunstancias en tu vida. Quiere que vivas la vida y que la vivas en abundancia. Yo quiero orar por ti esta noche, en esta oportunidad. ¿Desearas tú entregarle tu vida a Cristo? Quisieras reconsagrar tu vida a Cristo, quisieras entregar tu hogar, tu familia a Cristo, decir, Señor, salva a mi familia. Cuando por fin se cierre el sexto sello y Padre Celestial, vengas en gloria con tu Hijo, con todos los santos ángeles, cuando haya silencio en el cielo como por media hora, oh Padre, que mi familia y yo estemos con tu pueblo, que digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es tu deseo. Voy a orar por ti. Ponte de pie donde estás si quieres que ore por ti. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Un mensaje de esperanza, como en la historia siempre has cuidado de tu iglesia. Oh Padre, permite que nosotros vivamos sirviéndote, y cuando se cierre su último sello y Cristo Jesús aparezca en gloria y haya silencio en el cielo como por media hora, oh Padre, que nosotros estemos con tu pueblo, que vayamos al cielo, porque hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, amén.